Ermelinda Hernández Solano, nació en 1978, en Jilotepec, Veracruz, México. Era hija de Tomás Hernández García. Ermelinda también tenía un hermano llamado Willebaldo. Años más tarde, Ermelinda afirmó que su padre la maltrató durante su infancia, aunque esta acusación fue negada por su hermano y su padre. A los 17 años, se fue a vivir con Rubén García, con quien tuvo 2 hijas. Pero a los pocos años, cuando ella tenía 22 años, abandonó a su familia. Se marchó de su hogar, según diría tiempo después, para poder rehacer su vida, sin importarle su esposo ni sus 2 pequeñas hijas. Se dirigió entonces a la ciudad de Xalapa, donde conoció a otro hombre, y se fue a vivir con él. Su nueva pareja, de nombre Abraham Durán Cruz. Ermelinda nunca se preocupó de su ex esposo ni de sus hijas. Hasta un día de 2008 que fue a visitar a sus hijas, pero no las encontró, tampoco a su ex esposo. Después de eso, Ermelinda nunca más regresó a buscar a sus hijas. Para ese momento Ermelinda ya tenía otra hija llamada Yazmín Durán Hernández. Ermelinda maltrataba a Yazmín constantemente. Un tiempo vivió con José Luis San Gabriel, un hombre que defendía a la pequeña de las crueldades de su madre. Esto fue la causa de la separación de ambos. Ermelinda vivía con su hija, en una casa construida con láminas de acero, pedazos de madera y cartón. En el interior había ropa mojada y sucia, botellas de refresco vacías, trastes con comida podrida, basura, y heces de perro. La niña ni siquiera recibía el alimento necesario. Los vecinos tenían que regalarle comida, pues Ermelinda no se preocupaba por ello. Varias veces Ermelinda expresó: "Si yo le di la vida, también se la puedo quitar si eso quiero". Ermelinda trabajaba en un bar, pero la paga era poca, y el dinero escaseaba. Ermelinda desquitaba entonces su rencor y su frustración con su hija. La golpeaba con una vara de ortiga para causarle reacciones alérgicas. También usaba un palo o un cable para azotarla. La bañaba con agua helada por la mañana antes de sacarla a la intemperie, totalmente desnuda, y restregaba sus genitales con un cepillo de dientes hasta hacérselos sangrar. Su castigo favorito era desnudarla por completo, subirla a un cerro cercano, y sentarla encima de un hormiguero. La dejaba allí 1 minuto y medio, para que las hormigas la mordieran. Después la quitaba, la llevaba a su casa y le daba una golpiza. La niña profería alaridos de dolor todo el tiempo, y vivía en un estado de constante horror. Los vecinos siempre escuchaban su llanto, pero nunca denunciaron nada. A veces Ermelinda la amordazaba porque le molestaban sus gritos. El 17 de septiembre de 2009, Ermelinda llegó a las 6 de la mañana a su casa. Estaba harta, y quería marcharse. Su hija Yazmín estaba durmiendo. Se dio cuenta de que se había orinado en la cama, lo cual le dio el pretexto ideal. Comenzó a gritarle a la niña, y le dio varios golpes. La sacó de la cama, y aún adormilada, la desnudó por completo. La sacó de la casa a la calle, para que la niña sufriera con el frío matutino. Luego, Ermelinda se fue a dormir. A las 9 horas, Maricela Andrade Casilda, la mujer que le daba alojamiento, fue a ver a Ermelinda, para decirle que bañara a su hija, y la abrigara porque le haría daño tanto frío. Molesta porque la habían despertado, Ermelinda montó en cólera, y decidió ejecutar el plan que había meditado durante varios días. Tomó a su hija, de apenas 3 años de edad, y se la llevó hasta un cerro cercano. Incluso tenía un cable amarrado a un árbol para subir con mayor agilidad. "Apúrate o te jalo de las greñas", le gritó. Cuando estaban a punto de llegar arriba le dijo: "Camina, que solo es un castigo".
La niña, al saber lo que le esperaba, le prometió que ya no se iba a orinar en la cama, pero no valió de nada. Además, Ermelinda, ya estaba decidida. Iba a terminar con la vida de su hija. La niña aún iba desnuda. Ermelinda, buscó entonces el hormiguero más grande que encontró. Luego le ordenó a la niña que se acostara encima. Ella no tuvo más remedio que obedecer. De inmediato, las hormigas comenzaron a invadir el cuerpo de la pequeña. Las mordidas no se hicieron esperar. La niña comenzó a llorar, y a quejarse, pero Ermelinda, regresó a su casa sin hacerle caso. Después declararía que había dejado a la niña solamente 1 minuto y medio, pero en realidad la dejó allí 2 horas. A las 11 de la mañana, Maricela Andrade, y su esposo escucharon los gritos de dolor de Yasmín, que llamaba a su madre. «Quítame, quítame. Mamá, no me mates». Fue lo último que gritó la niña. Fueron a buscarla, y subieron al cerro junto con ella. Ermelinda, tomó el cuerpo de la niña, pero ya no reaccionaba. La llevó a su casa, y le untó alcohol. La niña comenzó a arrojar espuma por la boca y se convulsionó. Luego se quedó quieta. Había tenido un shock anafiláctico. La pequeña Yasmín, estaba muerta. Maricela Andrade, solicitó el apoyo de una ambulancia para que auxiliaran a la pequeña, pero no pudieron hacer nada. Los paramédicos notaron que la niña era víctima de maltrato, y su muerte era derivada de ello. Ante tal situación dieron aviso al personal de la Agencia Cuarta del Ministerio Público, y a la policía. De inmediato Ermelinda, quedó detenida para ser interrogada en la Fiscalía Cuarta, mientras elementos de la Agencia Veracruzana de Investigaciones, indagaban con los vecinos sobre los antecedentes de maltrato a la niña. Ermelinda, primero argumentó a los paramédicos que su hija había ido a hacer sus necesidades fisiológicas, pero el baño quedaba abajo, y no en el cerro de donde fue bajada. Tras ser duramente interrogada, terminó por confesar con frialdad que la sentaba en el hormiguero para reprenderla, y era la 4ª ocasión en que lo hacía. No entendemos por qué lo hizo. Si hubiéramos sabido lo que le hacía a la niña se la quitamos, declararía el hermano de Ermelinda. No sabíamos que tenía otra hija hasta que la llevó cuando la niña empezaba a caminar, después nunca volvió, y ayer nos enteramos por el periódico que unos vecinos llevaron hasta la casa, pues reconocieron a Ermelinda. La controvertida conductora peruana de televisión Laura Bozzo, productora del programa Laura en América, viajó al estado de Veracruz, y declaró que utilizaría el caso de Ermelinda, en una de sus transmisiones. Me gustaría agarrarla de verdad. Me encolerizan estas cosas y no las tolero. Eso te provoca agarrarla y sentar en el hormiguero a esa bruja. Afirmó. Al salir a la rejilla de prácticas del juzgado primero de primera instancia, Ermelinda, declaró que estaba tranquila, y no se sentía culpable por el homicidio de su hija. No quería matarla, sino castigarla. Se orinó en su ropa, la subí hasta donde estaba el hormiguero, y luego la senté por 1 minuto y medio, ya lo había hecho en otras ocasiones. Siento que soy inocente porque la quise salvar. Pero no me lo permitieron. Posteriormente, Ermelinda, cambió su declaración, y afirmó que su intención era acabar con la vida de su hija para posteriormente enterrarla, y huir de Xalapa, con el objetivo de iniciar una nueva vida. Por eso la dejó tanto tiempo en el hormiguero, para que todo pareciera un accidente. A pesar de que su hija le suplicaba que la quitara, no le hizo caso. Su objetivo era acabar con ella. Sometida a un examen psiquiátrico, el resultado indicó que se encontraba sana de sus facultades mentales en el momento del crimen. El crimen que cometió en agravio de su hija presentaba todas las agravantes. Tras meses de proceso, la asesina del hormiguero fue sentenciada a 50 años de prisión en mayo de 2010.
Las niñas, y los niños tienen derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia, y a que se resguarde su integridad personal. Si eres testigo de maltrato infantil, denuncia.